Tras el hallazgo del cuerpo desmembrado de una niña de 14 años en el maletero de su Tesla, Internet repasó todo lo que D4VD había publicado. Cada tweet, cada TikTok, cada publicación compartida, cada entrevista, y lo que descubrieron dejó a la gente helada. Resurgió una publicación que mostraba a un hombre cortando carne cruda. D4VD lo había vuelto a publicar con el siguiente pie de foto. Yo sí la veo hablar con otros tíos. Otro mensaje dice, yo después de enterarme de su pasado con otros chicos, estoy celosa y totalmente asqueada por sus acciones. Y luego llegó la que revolucionó Internet, una publicación que decía, imagínate que fuéramos dos caníbales a finales de los 80 que nos conocimos por casualidad, nos enamoramos, intentamos ser mejores y empezar una vida juntos, y luego tú moriste y yo me comí tus huesos y todo. Estas publicaciones ya estaban ahí, eran públicas y visibles para millones de seguidores. Nadie los reportó. Nadie hizo la siguiente pregunta. Y luego, después de que identificaran a Celeste Rivas Hernández en ese Tesla, alguien lo hizo. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Bienvenidos a Brian Records. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo. Analizamos las pruebas como se merecen, con cuidado, de forma objetiva y exhaustiva. Hoy vamos a analizar cada palabra que David Anthony Burke haya pronunciado públicamente. Sus entrevistas, sus letras, sus redes sociales, sus propias explicaciones porque hablaba constantemente. Nos reveló quién era a través de las letras de sus canciones. Nos lo contó en entrevistas geniales. Nos lo contó en publicaciones que luego borró. Incluso concedió una entrevista a una revista de música pocos días después de que Celeste fuera presuntamente asesinada en su casa. Siempre estaba hablando. La pregunta que responde este video es, ¿qué estaba diciendo realmente? Y al final de todo esto, el título de esa canción nunca volverá a sonar igual. Empecemos por la canción en sí, porque aquí es donde empieza todo. Romantic Homicide se estrenó en julio de 2022. D4VD tenía 17 años. Lo había grabado en el armario de videojuegos de su hermana con unos auriculares Apple. Sin estudio, sin sello discográfico, sin conexiones en la industria de ningún tipo. A las pocas semanas de su lanzamiento, se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. En agosto de 2022, Dark Room Intercope Records lo contrató. La misma etiqueta que Billie Eilish. La misma discográfica que Lady Gaga. 500 millones de reproducciones, un contrato discográfico, fama internacional antes de cumplir los 18. Esa es la versión de esta historia que todo el mundo conoce. Esta es la versión que nadie examinó con suficiente detenimiento. En noviembre de 2022, 4 meses después del lanzamiento de la canción, D4VD se sentó con Genius para realizar un análisis verificado de la letra. Esta es una de las entrevistas más vistas de su carrera. Todavía tenía 17 años. El mundo se estaba enamorando de él. Y explicó la letra línea por línea. La canción empieza. Tengo miedo. Parece que no te importa. Energía de ruptura. Me identifico con ello. Bien. Luego la primera estrofa cambia a algo diferente. En el fondo de mi mente moriste y ni siquiera lloré. No, ni una sola lágrima. La mayoría de los oyentes lo interpretaron como distanciamiento poético, desapego emocional tras una ruptura. Todavía es algo con lo que me puedo identificar. Pero luego la segunda estrofa cambia una palabra que él mismo señaló como intencional. En el fondo de mi mente te maté y ni siquiera me arrepentí. No puedo creer que lo haya dicho, pero es verdad. Te odio. No, tú no moriste. Yo te maté. Él notó ese cambio. Habló de ello directamente en la entrevista con El Genio. Dijo, no es que la idea de que ella se fuera algo que ella hizo. Fue algo que yo decidí hacer. Eligió esa frase deliberadamente. Luego explicó el lugar donde se realizó dicho acto. Dijo, todo está en la mente, porque ese es el lugar más seguro en el que puedes estar. Y si logras expulsar ese pensamiento de tu mente, entonces todo lo demás encajará. Haz una pausa en esa última frase. Lo que quiere decir es que eliminar a alguien, borrarlo por completo de la existencia, es la forma en que todo lo demás encaja. Lo dijo en 2022. En abril de 2025, según los fiscales, pidió un Uber para que llevara a Celeste Rivas Hernández a su casa en Hollywood Hills. Tenía 14 años, le dijo a su hermano que iba a ver una película. Ella nunca regresó a casa. Y, según consta en los documentos presentados por la Fiscalía, en menos de 48 horas, David Burke ya estaba en una entrevista de radio hablando de su álbum debut. Supuestamente, todo lo demás se había solucionado solo. El videoclip de Romantic Homicide tiene más de 179 millones de visualizaciones en YouTube. Míralo ahora con lo que sabes. Abre por la noche. Iluminación. Un hombre arrastrando una maleta por la acera. Luego una chica con cabello oscuro y rizado apareció en destellos.
Se encuentran en los extremos opuestos de una vía de tren, uno frente al otro. Luego un cuchillo. Luego un funeral. La niña yacía cubierta de pétalos de rosa y salpicaduras de sangre. Y D4BD de pie sobre su cuerpo, cantándole con los ojos vendados. Su madre vio ese video antes de que se publicara. Ella dijo, y esto es de una entrevista grabada: David, esta canción es demasiado violenta. Hablas de matar gente en tu música. No, a mí, hijo. ¿No vas a publicar esto? Él dijo, y yo pensé, espera, puede que haya descubierto algo. Lo lanzó y el mundo le dio todo a cambio. Ahora veamos quién era realmente David Anthony Burke antes de que todo esto sucediera. Nació el 28 de marzo de 2005 en Queens, Nueva York. Sus padres, Colleen y Dude Burke, eran cristianos devotos. Su padre era abogado litigante. Su madre había sido maestra. Desde fuera, un hogar estable, educado y estructurado. Dentro de esa casa, el control era total. Nada de música pop, nada de radio, nada de artistas contemporáneos de ningún tipo, solo música clásica. Bach, Beethoven, Mozart, gospel. En una entrevista dijo, en casa solo se escuchaba música de Bach, Beethoven, Mozart y gospel. Literalmente nada más. Era todo música clásica y gospel porque mis padres querían que fuera muy intelectual. Así pues, aquí tenemos a un niño que crece en Queens, Nueva York, una de las ciudades con mayor actividad musical del planeta, sin ningún acceso a aquello de lo que hablan los demás niños a su alrededor. La música es la forma en que los niños se conectan. Es moneda social. No tenía nada de eso. Así que encontró una solución alternativa. Se compró un iPod Touch. Lo escondió. Se coló en iTunes a escondidas de sus padres. Todavía tiene ese iPod. Lo demostró en las entrevistas. Ese comportamiento, el ocultarlo, el eludir la norma en lugar de afrontarla, es importante. No porque sea inusual que un niño escuche música a escondidas. Es importante por lo que revela sobre su forma de actuar. La autoridad establece un límite. Él no se defiende directamente. Lo consigue mediante el ocultamiento. Él encuentra el túnel. Ese acceso mediante túnel aparecerá una y otra vez en esta historia. La escuela no mejoró. Asistió a una escuela privada en Nueva York. Lo describió como una pesadilla. Los profesores se metían con él. Los estudiantes lo acosaban. Su familia se mudó a Houston, Texas, una nueva ciudad, un nuevo comienzo, pero nunca logró integrarse socialmente en ningún lugar al que fue. Siempre se describió a sí mismo como un observador de la gente, no como alguien que se uniera a grupos ni perteneciera a ellos. Se sentaba solo en la cafetería y observaba a sus compañeros. Dijo, simplemente me sentaba allí, los observaba y escribía sobre ellos. Daba vida a estos personajes inspirándome en personas reales, con nombres diferentes, pero ellos nunca lo sabían. Él no está intentando hacer amigos, está creando archivos. Él no ve a las personas como contactos que se deben establecer, sino como sujetos de estudio. Tiene 12 años. Luego llegó la decisión que marcó todo lo que vino después. Sus padres lo sacaron de la escuela. Educación en casa completamente basada en computadora, impartida en solitario. No me refiero a ese tipo de reuniones grupales y contacto con compañeros 2 veces por semana, completamente aislado. Durante 5 años, desde los 13 hasta los 18 años, no tuvo ninguna interacción estructurada con nadie de su edad, precisamente durante el periodo crítico del desarrollo en el que los seres humanos aprenden quiénes son a través de otras personas. Describió los 2 primeros años como trágicos. Dijo, la transición de la escuela pública a la educación en casa fue trágica. Casi todos los días pedía volver a la escuela. Creía que tenía amigos de la escuela pública. Tenía una racha de Snapchat con decenas de personas. En el momento en que se dedicó a la educación en casa, ninguno de ellos se puso en contacto con él. Ni uno, dijo, mi puntuación Snap es de unos 250,000. Estaba ligando con todo el mundo y nadie me contactó. Nadie me preguntó a dónde fui. Me hizo preguntarme si de verdad tenía amigos. Años después, publicaría algo al respecto en TikTok. Un vídeo tenía como título Lo que se siente al ser un adolescente que recibe educación en casa. La educación en casa y estar conectado a las redes sociales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no era una buena combinación. Dijo, mi superpoder es no poder expresar mis sentimientos adecuadamente porque estudié en casa y no tuve vida social durante 5 años. Dijo, me educaron en casa toda mi vida. Nunca pude experimentar ningún baile escolar. 5 años sin retroalimentación de mis compañeros. Sin controles de realidad de nadie de su edad, ningún mentor que interviniera, ningún maestro que se diera cuenta. La necesidad de conexión no desaparece en el aislamiento. Encuentra un camino diferente. Su camino fue Fortnite. Se unía a salas llenas de escuadrones, extraños al azar con auriculares. Los dejaba hablar, desahogarse, descargarse, y él escuchaba, absorbía, analizaba.
Lo describió en una entrevista. Estoy en el juego. Estoy hablando con toda esta gente al azar y ellos me están hablando de sus problemas de la vida y estoy viviendo mi vida indirectamente a través de ellos. Luego dijo algo que te dice todo sobre su relación con otras personas. Dijo, estoy como, wow, así son realmente los humanos. Son seres humanos. Estos no son mis amigos. No, estas son personas con las que me identifico. Son seres humanos. ¿Está describiendo las especies que observa a través de una pantalla? Así no habla una persona conectada. Así habla alguien que ha estudiado a la gente durante toda su vida, pero nunca se ha unido a ella. Pero la cosa se puso aún más oscura. Durante esos mismos años de aislamiento, David comenzó a ver contenido violento y sangriento. Él mismo habló de esto en su propio servidor de Discord, con sus propios fans. Dijo que vio por primera vez un vídeo de una ejecución de un cártel cuando tenía unos 14 años, de forma accidental. Lo vio una vez y luego siguió viéndolo. Él mismo describió la evolución. Primero el shock, luego la tolerancia, luego el entumecimiento. Y entonces dijo algo que ningún chico de 14 años debería articular con tal claridad. Dijo, llegó un punto en el que ya ni siquiera me da vergüenza verlo. Y luego les contó a los miembros de su comunidad de Discord por qué había seguido mirando. Dijo, veo escenas sangrientas para desconectar la parte de mi cerebro que siente empatía por las cosas equivocadas. No lo está viendo porque lo disfrute. No está mirando por morbosa curiosidad. Está utilizando la violencia como herramienta de entrenamiento para reducir deliberadamente su propia capacidad de empatía con una intención manifiesta. A sus 14 años está moldeando su estructura emocional. En esos mismos años creó un alter ego llamado Itami. Itami es la palabra japonesa para dolor. Creó todo un personaje de ficción a su alrededor, planeó un manga, todo un universo. El personaje principal era un detective que de día resolvía asesinatos y de noche los cometía. Lo resolvería por la mañana. Y luego el detalle específico que importa. En varias entrevistas afirmó que existía una versión malvada de sí mismo, un agente del caos, algo así como en El Club de la Lucha con Tyler Durden. Él cometía los crímenes que yo, como detective, tenía que resolver. No es un personaje de ficción. Es él, una versión malvada de sí mismo, cometiendo asesinatos y saliendo impune. Lo construyó durante 5 años de completo aislamiento, sin nadie que se opusiera, sin ningún compañero que lo cuestionara, sin ningún adulto que interviniera. Más tarde, describió a Itami como aquel que se está entrometiendo en mis relaciones y arruinándolas, provocándome traumas. La oscuridad tenía un nombre, tenía una mitología, tuvo años de desarrollo ininterrumpido. Y entonces su madre le sugirió que hiciera música. Diciembre de 2021. Sus vídeos de Fortnite en YouTube recibían constantemente avisos de infracción de derechos de autor por utilizar música de otros artistas. Su madre le dijo, escribe tus propias canciones. ¿Lo intentó? Antes de esa sugerencia no tenía ninguna ambición musical. Lo que tenía eran 5 años de material interno acumulado sin ningún lugar a donde ir. La fantasía de Itami, la poesía que había escrito desde 5º grado, temas de aislamiento, destrucción romántica y dualidad. La música le dio a todo ello una forma pública. Escribió Homicidio Romántico en el armario de videojuegos de su hermana. Su madre dijo, no lo publiques. Lo publicó. El mundo le dio 500 millones de reproducciones, un contrato discográfico y millones de fans que sentían que él los entendía. Desde el punto de vista del comportamiento, este era el peor resultado posible para alguien con su perfil. Todos los temas oscuros que había desarrollado estaban ahora siendo celebrados. No recibió ninguna corrección. Obtuvo la validación. Construyó 4 identidades públicas simultáneamente. David, el artista, el intérprete melódico y sensible. Itami, el antagonista con los ojos vendados, un personaje de videojuego, experto en tecnología y programado para hacer streaming. Un personaje en redes sociales, cálido, divertido y con el que es fácil identificarse. Su verdadera identidad no figuraba entre los 4. Había aprendido esta habilidad en su infancia. La autoridad se ejerce mediante el ocultamiento. La persona es protección. Si usas la mascarilla, el túnel permanecerá abierto. Ahora tenía 4 máscaras y millones de personas que creían conocerlo. En enero de 2022, Celeste Abigail Rivas Hernández tenía 11 años. Nació el 7 de septiembre de 2010 en Lake El Señor, California. Sus padres habían emigrado de El Salvador. Tenía 2 hermanos mayores. Ella asistió a la escuela Lakeland Village. Ella era una niña. Ese mismo mes conoció a David Anthony Burke por internet. En Fortnite, la misma plataforma donde había pasado años escuchando a desconocidos a través de unos auriculares, construyendo su comprensión de la psicología humana desde fuera, observando desde dentro. Su antiguo profesor declaró posteriormente a TMZ que Celeste le había dicho que había conocido a Diver en las redes sociales.
En aquel entonces, David tenía 16 años. Ella tenía 11. La fiscalía documenta lo que siguió como un proceso gradual y por etapas. Él la hizo sentir elegida, especial, vista. La mantuvo dentro de su servidor de Discord. Grabó una canción con su nombre como título, Celeste. La letra hacía referencia a la chica que llevaba su nombre tatuado en el pecho. Esa letra se hizo realidad. Celeste llevaba tatuado su nombre, David, en el dedo anular de la mano izquierda. Tenían tatuajes iguales en los dedos índices de la mano derecha. La palabra en esos tatuajes es... El médico forense confirmó el tatuaje con la inicial SH en el dedo de Celeste tras la identificación de sus restos. Divided tiene uno que coincide. Incluso la tinta le decía que se callara. En febrero de 2024, los padres de Celeste descubrieron la relación. Le quitaron el teléfono. Presentaron una denuncia por persona desaparecida ante el departamento del sheriff del condado de Riverside. Las fuerzas del orden se pusieron en contacto directamente con David. Le dijeron que era una niña de 13 años que se había escapado de casa. En respuesta, condujo hasta el lago El Señor. Encontró a una compañera de clase de Celeste, una estudiante de secundaria. Le pagó a esa estudiante $1,000 en efectivo a cambio de que le entregara a Celeste un teléfono nuevo que había comprado para que pudieran seguir hablando. Después de que las autoridades le informaran personalmente que ella era una menor fugitiva. Existe una fotografía obtenida por TMZ en septiembre de 2025 que muestra a D4VD cerca de la casa de Celeste en Lake Elsinore interactuando con un hombre que sostiene una bolsa marrón. Se desconoce el contexto exacto, pero la fecha en que se tomó la imagen coincide con este periodo. Se las ingenió para eludir a las fuerzas del orden de la misma manera que se las ingenió para eludir a sus padres con el iPod. La autoridad dice alto. Él encuentra otra manera. Sus padres denunciaron su desaparición 3 veces en los primeros meses de 2024, el 15 de febrero, el 19 de marzo y el 5 de abril. El último cartel de persona desaparecida indica que fue vista por última vez saliendo de su casa a las 9:00 p.m., el 5 de abril. Cada vez que volvía era porque en su mente David representaba un lugar seguro. Había cultivado esa confianza en ella a lo largo de 2 años de atención deliberada y orquestada. Según los documentos presentados por la Fiscalía, en noviembre de 2023, cuando Celeste tenía 13 años y David 18, ya había comenzado una relación física entre ellos. La denuncia afirma que los mensajes de texto intercambiados entre ellos contienen referencias al sexo, el embarazo, el aborto y el uso de la píldora del día después, un anticonceptivo de emergencia. Los fiscales también confirmaron la existencia de fotografías explícitas que documentaban y corroboraban su relación. Tenía 13 años. Durante el año siguiente viajó con él. Las Vegas, Londres, Texas, donde, según se informa, conoció a su familia. Ella aparecía en segundo plano en sus publicaciones en redes sociales. Nunca etiquetado, nunca identificable. Presente pero negable. Su música sobre la obsesión romántica necesitaba autenticidad. Lo hizo sin que ninguno de sus seguidores supiera quién era ni qué edad tenía. En enero de 2024 hizo una transmisión en Twitch. Celeste aparecía en cámara con una sudadera con capucha y gafas. El chat lo notó al instante. La pantalla se llenó de comentarios. Oren por su charla profesional. Se acabó, hermano. Lista de Epstein. David los leyó en voz alta. Se volvió hacia Celeste y le dijo, ¿Hemos terminado? ¿Hemos terminado? Ella dijo, tenemos que borrar esto. Les ordenó a sus moderadores que borraran todo inmediatamente. Borra la transmisión, borra los videos bajo demanda, todo. Luego se volvió hacia ella y le dijo, yo te formé en medios de comunicación. Ella dijo, no, no lo hiciste. Dijo, eso es controvertido. Y finalizó la transmisión. Había instruido a un chico de 13 años sobre cómo proteger su secreto, cómo guardar silencio y cómo manejar la imagen pública. El tatuaje de la letra SH en ambos dedos. Eso no fue una coincidencia. Esa era una política. Un investigador privado, contratado por el propietario de su vivienda de alquiler en Hollywood Hills, encontró posteriormente una cámara digital dentro de la casa. Contenía fotos de D4VD y Celeste de finales de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025. Significativamente, D4VD había publicado fotos tomadas con lo que parecía ser la misma cámara en la cuenta de su ex durante ese mismo periodo, con la leyenda «Tomé estas fotos» junto a una selfie de él usando una cámara del mismo modelo. Lo estaba documentando y luego publicándolo públicamente desde el mismo dispositivo. Las pruebas estaban presentes en múltiples lugares para cualquiera que mirara con suficiente atención. A finales de 2024, Celeste comenzó a contraatacar. En mensajes de texto documentados escribió, lo único que hacemos es pasar el rato juntos. Quiero algo más para mí. Ella había comenzado a comprender la realidad.
Ella quería una relación de verdad, un futuro, algo que estuviera a la altura de lo que creía que existía entre ellos. Lo que argumenta la fiscalía es que David nunca tuvo la intención de que nada de eso sucediera. Ella no era su novia en ningún sentido significativo. Era una persona con acceso restringido, más joven y vulnerable, que no tenía un marco de referencia sobre lo que era apropiado y a quien se le había inculcado cuidadosamente la confianza en él, por encima de todos los demás en su vida. Según los documentos presentados por la Fiscalía, la relación terminó en noviembre de 2024, pero los mensajes de texto continuaron y los fiscales alegan que la relación física también continuó. Luego llegó abril de 2025. El 18 de abril de 2025, David Anthony Burke actuó en Coachella, escenario principal, multitudinaria audiencia, transmisión en vivo a nivel mundial. Su álbum de estudio debut, Withered, saldría a la venta en 7 días. Su gira mundial de Wii estaba programada para agosto. América del Norte, luego Europa. El momento más importante de su carrera estaba a solo unos días. El 22 de abril de 2025, Celeste descubrió que él tenía relaciones con otras mujeres. Durante años le dijeron que tenía un futuro con él. Años de sentirme elegida, especial, irreemplazable. Y ahora esto. Estaba destrozada. Y entonces ella lo amenazó. La documentación presentada por la Fiscalía describe mensajes de texto de esa noche que muestran cómo la angustia de Celeste iba en aumento. Ella le dijo que lo contaría todo. Su relación, el abuso sexual, su relación con una menor, ella iba a acabar con su carrera. 3 días antes de que Withered saliera. La acusación afirma, sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como había amenazado, poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima varias veces hasta la muerte y se quedó mirando mientras se desangraba. Aproximadamente a las 8:40 p.m. Del 23 de abril, David Burke pidió un Uber. El Uber se dirigió a Lake Elsinore. Recogió a Celeste. Su hermano Matthew declaró posteriormente a los periodistas que ella le había enviado un mensaje de texto antes de irse. Le dijo que iba a ver una película con David. Confiaba plenamente en él. Estaba emocionada. Llegó a su casa en Hollywood Hills poco después de las 10 p.m. Lo que ocurrió dentro de esa casa está ahora documentado en los documentos de la acusación y en el informe de la autopsia del médico forense, que permaneció sellado durante meses y finalmente se publicó en abril de 2026. La autopsia identificó 2 puñaladas penetrantes, una en la parte superior del abdomen, que le perforó el hígado, otra en el lado izquierdo del pecho, que le dañó las costillas. Su tope estaba cortado en 3 partes. Tenía 14 años y la fiscalía se alega que David Burke se quedó en esa casa y la vio morir. No llamó al 911, aproximadamente a las 11:30 p.m. De esa noche subió a su auto. Condujo hacia el norte por la autopista 101 hacia el condado de Santa Bárbara. Mientras conducía, envió mensajes de texto y llamó repetidamente al teléfono de Celeste. Los fiscales caracterizan esto como una coartada deliberadamente construida, un rastro digital diseñado para sugerir que estaba fuera de casa tratando de contactarla mientras su cuerpo estaba en su casa. Regresó a casa en la madrugada del 24 de abril. Lo que siguió, según los documentos de la Fiscalía, está documentado en los registros de compras de Amazon realizadas con un nombre falso. Pidió una pala, 2 motosierras, una bolsa para cadáveres, bolsas de lavandería resistentes y una piscina inflable azul. Colocó su cuerpo en la piscina inflable para evitar que su sangre llegara al piso del garaje. Usó una motosierra para cortarle las extremidades. Colocó sus restos en 2 bolsas, una bolsa negra para cadáveres para la cabeza y el torso y una bolsa de basura de plástico para sus brazos y piernas. Colocó ambas bolsas en el maletero delantero de su auto. Tesla Model X. Le amputaron el dedo anular izquierdo, el que tenía tatuado David. No se encontró en el coche. El médico forense encontró pequeños fragmentos de plástico azul de la piscina inflable incrustados en sus restos. Eso fue lo que la Fiscalía presentó ante el tribunal el 29 de abril de 2026. El abogado de la familia de Celeste emitió el comunicado después de que se hicieran públicos esos detalles. Dijo, no hay palabras para expresar el dolor indescriptible que la familia está sintiendo ahora mismo. Todavía tienen facturas que pagar y trabajos a los que ir todos los días. Lo único que quieren es tiempo para llorar y sanar. La familia dijo que ya no harían declaraciones públicas por su cuenta. Dejarían que su abogado hablara en su nombre. Debido a que los detalles se estaban publicando, una oleada tras otra eran demasiado. La mañana del 24 de abril de 2025, David Burke concedió una entrevista de radio. Él apareció, se sentó frente a un micrófono. Habló de su música, de su álbum, de su gira, de su carrera. El 25 de abril se estrenó Withered.
Asistió a la fiesta de lanzamiento del álbum. En abril de 2025, había concedido una entrevista a Songwriter Universe, una revista musical en línea. Los fiscales señalaron que en dicha entrevista describió de forma casual un viaje a Londres que había realizado con 3 amigos. Según la fiscalía, una de esas amigas era Celeste. La describía en una entrevista concedida días después de que supuestamente la asesinaran en su casa, relatando un viaje que habían hecho juntos y refiriéndose a ella como una amiga. Él estaba hablando. Él simplemente sabía qué palabras usar. Según los documentos de la Fiscalía, en julio de 2025, supuestamente encargó una jaula de incineración, un dispositivo diseñado para incinerar material. Al final no lo usó. El 29 de julio de 2025, las imágenes de las cámaras de vigilancia confirmaron que condujo su Tesla por última vez. Lo estacionó en Bluebird Avenue, en Hollywood Hills, a unos 120 metros de su casa. Se fue de gira. El Tesla permaneció expuesto al sol de California durante semanas. Finalmente, los vecinos denunciaron que estaba abandonado. Fue remolcado a un depósito de vehículos en Hollywood el 5 de septiembre de 2025. 3 días después, el 8 de septiembre, los empleados del depósito notaron el olor. Abrieron el maletero delantero. El cuerpo fue hallado dentro de una bolsa negra para cadáveres cubierta de insectos. La cabeza y el torso estaban en una bolsa, los brazos y las piernas en una bolsa de basura de plástico aparte, debajo, en avanzado estado de descomposición. Un día después de lo que habría sido el 15º cumpleaños de Celeste, 7 de septiembre de 2010, 7 de septiembre de 2025. ¿Nunca lo logró? El 16 de septiembre, el médico forense del condado de Los Ángeles confirmó la identificación. Los restos encontrados en el maletero del Tesla de D4VD pertenecían a Celeste Abigail Rivas Hernández. Lo que ocurrió en Internet en las horas y los días posteriores a esa identificación no se parecía a nada que se hubiera visto antes en torno a un estuche de música. Los fans revisaron cada publicación que había hecho, cada republicación, cada comentario, cada TikTok, cada tweet. Salió a la luz la publicación sobre canibalismo, el vídeo en el que se cortaba carne con el pie de foto que decía que la había visto con otros chicos, la publicación sobre celos relacionada con su pasado, y entonces alguien se dio cuenta de algo más. Tras la identificación del cuerpo, alguien vio a D4VD en línea en Fortnite, en Discord. 107 asesinatos, una puntuación de 4.059, jugando a videojuegos mientras Internet procesaba la identificación de una niña de 14 años encontrada desmembrada en su coche. Una persona publicó D4VD en este momento. ¿Intenta explicar la situación? No, voy a recargar un poco. Otro colega está intentando completar su pase de batalla. Luego vino un detalle más. Un video de TikTok se había publicado como parte de una recopilación de teorías. Una foto de D4VD con un fan de 2023. Alguien afirmó que D4VD comentó ese video con una sola palabra, OK, y luego lo borró. Las capturas de pantalla circularon en Reddit y Twitter. Algunos cuestionaron si eran falsificaciones, otros afirmaron estar seguros de que eran reales. Su equipo de representación emitió un único comunicado en el que afirmaba que estaba cooperando plenamente con la investigación. Esa fue la única comunicación oficial que recibió todo el mundo, mientras supuestamente estaba recargando. El 16 de abril de 2026, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, acudieron a una casa en Marmont Avenue, en Hollywood. Derribaron la puerta a golpes. Arrestaron a David Anthony Burke. Tenía 21 años. Los cargos: asesinato en primer grado, abuso sexual continuado de un menor de 14 años, mutilación ilegal de restos humanos y además las circunstancias especiales que se encuentran en el lugar de los hechos. Según la Fiscalía, esta acusación se deriva del hecho de que él invitó a Celeste a su casa antes de asesinarla. Preparó la trampa y esperó. Asesinato por lucro. Eliminó la amenaza a su carrera musical. Asesinato de un testigo. Celeste fue la testigo clave en la investigación por abuso sexual en su contra. Estas 3 circunstancias especiales hacen que David Anthony Burke sea susceptible de ser condenado a la pena de muerte. El fiscal de distrito Nathan Hochman se paró en un podio y se dirigió directamente al público. Dijo: la peor pesadilla de cualquier padre es que su hija salga una noche y no vuelva jamás. Según declaró, Celeste era apenas una niña menor de 14 años cuando David Burke presuntamente mantuvo repetidas relaciones sexuales obscenas y lascivas con ella. Según su relato, cuando ella amenazó con revelar su conducta delictiva y arruinar su carrera musical, Burke supuestamente la asesinó, descuartizó su cuerpo y lo metió en 2 bolsas colocadas en el maletero delantero de su coche. Allí permaneció el cuerpo desmembrado durante más de 4 meses, descomponiéndose hasta que fue encontrado en un astillero.
Este horrible y espantoso asesinato es impactante y espantoso. Posteriormente, los investigadores revelaron lo que habían encontrado en su cuenta de iCloud, una cantidad significativa de pornografía infantil. Su cuenta de iCloud contiene 8 terabytes de datos. En abril de 2026, los fiscales solo habían revisado 1 terabyte del mismo. Dicen que tienen 40 terabytes de pruebas en total en este caso, 40 terabytes. El 20 de abril de 2026, Burke compareció ante el tribunal. Se declaró inocente de todos los cargos. Se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel central para hombres del condado de Los Ángeles. Sus abogados defensores emitieron el comunicado. Seamos claros. Las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Drive Hernández y que no fue el causante de su muerte. La audiencia preliminar ante la jueza Charlene Almeida está programada para el 29 de junio de 2026 y se prevé que dure aproximadamente 5 días. Al final, un juez determinará si existen pruebas suficientes para remitir este caso a juicio. Se ha programado otra audiencia para el 17 de junio. La defensa solicitó más tiempo para revisar las pruebas de la fiscalía. 40 terabytes es mucho para revisar. Ahora, volvamos a esas palabras una vez más. La entrevista con el genio, noviembre de 2022. 17 años. Todo está en la mente porque ese es el lugar más seguro en el que puedes estar. Nos dijo dónde se sentía más seguro, dentro de su propia cabeza, donde el acto existía solo para él y nadie más podía acceder a él. Si logras expulsar ese pensamiento de tu mente, todo lo demás se irá solucionando. Nos dijo que la eliminación es la solución. Fue algo que decidí hacer. Nos dijo que fue una decisión deliberada. La entrevista de Atwood para la revista se publicó coincidiendo con el lanzamiento de su álbum en abril de 2025. Cuando ves el amor, todos son altibajos. Si todo está recto, significa que estás muerto. Y sobre la última canción en Wii, una pista llamada Afterlife, dijo: es como una despedida para mí en lugar de la relación o amante real, el cierre de un capítulo. Publicó esas palabras con Celeste supuestamente en 2 bolsas en el maletero de su Tesla. Lo llamó el cierre de un capítulo. La entrevista de Songwriter Universe, abril de 2025, días después del presunto asesinato. Describió un viaje a Londres con 3 amigos. Uno de esos amigos, según los fiscales, era Celeste Rivas Hernández. Habló. Cada vez que hablaba, simplemente no escuchábamos lo que decía. La sección de comentarios bajo Homicidio Romántico en YouTube te dice exactamente cómo el mundo está viendo esto ahora. Alguien escribió: esta canción no podría haber envejecido peor. Alguien más escribió: Celeste Rivas Hernández, que vivas para siempre, hermosa chica, un alma tan joven. Lamento mucho que tu historia haya terminado así. No te merecías esto. Millones de personas que se identificaron con esa canción, que lloraron con ella, que la incluyeron en sus listas de reproducción para superar una ruptura, ahora se hacen una pregunta que no saben cómo responder. ¿A qué se estaban conectando exactamente? Celeste Abigail Rivas Hernández nació el 7 de septiembre de 2010. Sus padres vinieron a este país desde El Salvador para construir un futuro mejor para sus hijos. Tenía 2 hermanos mayores. Ella fue a la escuela. Ella tenía una comunidad. Tenía toda una vida por delante. Le envió un mensaje de texto a su hermano la noche en que murió. Ella le dijo que iba a ver una película. Entró en una casa en Hollywood Hills confiando en la persona que estaba dentro. Ella no se marchó. Su comunidad organizó vigilias en su memoria. Su funeral tuvo lugar el 7 de octubre de 2025. La comunidad de Lake Elsinore llenó el recinto. Su madre se encontraba a las afueras del juzgado en abril de 2026, después de que Burke compareciera ante el juez y dijo: quiero justicia para mi hija. No descansaré hasta que todos los responsables rindan cuentas. Posteriormente, el abogado de la familia declaró que no harían más declaraciones públicas porque los detalles que se estaban revelando en el tribunal eran demasiado dolorosos para procesarlos públicamente en tiempo real. Siguen pagando sus facturas, siguen yendo a trabajar, siguen despertándose cada mañana sin ella. La audiencia preliminar comienza el 29 de junio de 2026. 5 días. Un juez decidirá si el caso llega a juicio. La fiscalía cuenta con 40 terabytes de pruebas. La defensa afirma que las pruebas demostrarán que él no lo hizo. David Anthony Burke se ha declarado inocente. Eso es un hecho legal. Este caso aún no ha sido resuelto en los tribunales. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero una niña de 14 años ya no está, y cada palabra que él pronunció públicamente ahora consta en los registros. La canción trata sobre la decisión de matar a alguien a quien amas, las publicaciones sobre canibalismo y cómo cortar carne, el tatuaje con las iniciales CH en el dedo de un menor. La entrevista tuvo lugar días después de su presunto asesinato, en la que describía viajes con sus amigos. Hablaba constantemente.
Nos dijo exactamente quién era. La única pregunta que queda es la misma que nos hacemos todos los que escuchamos esa canción y la consideramos hermosa. ¿Por qué era tan fácil oír las palabras y no entender su significado? Este caso seguirá evolucionando. La audiencia preliminar del 29 de junio es la próxima fecha importante. Cuando se hagan públicas nuevas pruebas, este canal estará aquí para analizarlas como se merecen, con cuidado, objetividad y exhaustividad. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Toca el timbre porque cuando este caso avance, tienes que estar aquí.